Hola habitantes en el país de los jóvenes, soy Jorge Chavarría y soy un fotógrafo que utiliza procesos alternativos o históricos de fotografía para mi trabajo comercial y artístico. En la fotografía empecé básicamente por error, dado que en un viaje que hice en el 2000, en el año 2000, compré una cámara desechable, fui a un lugar como súper bonito, tomé las fotos, regresé del viaje y tenía unas fotos horribles, movidas, oscuras, mal impresas, de todo lo malo que podía uno tener en fotos. Y en ese mismo ratito compré una cámara y un libro de fotografía para aprender fotografía. Aunque honestamente me gustaba mucho desde antes, pero nunca había tenido como un contacto directo con la fotografía. Luego de que compré esa cámara para como mejorar mis fotografías, porque el principio era aprender a usar una cámara para poder tener fotos que estuvieran bien. Ya después, en el proceso de aprendizaje, que siempre he sido autodidacta, pues fui descubriendo como distintas ramas de la fotografía y eso fue lo que me fue como apasionando mucho más. Y literalmente es como una madriguera así de conejo, que uno entra y ya no sale de todas las cosas interesantes o de aprendizaje que puede tener uno a través de la fotografía. El tipo de fotografías que yo hago es usando técnicas antiguas, todos los primeros procesos fotográficos de la historia. Entonces, cuando fui aprendiendo fotografía, siempre tuve la duda de, bueno, ¿cómo realmente nació la fotografía? Entonces me hizo como leer un poco de la historia y encontré que existía el primer proceso fotográfico que se llamaba daguerrotipos. Entonces dije, bueno, 2020 y 1839, o sea, es una técnica que existió hace muchísimos años, ¿por qué no aprenderla ahora? Entonces, en el proceso como de aprendizaje de esta técnica me topé como con el resto de procesos fotográficos que surgieron en el inicio de la fotografía. Las dificultades para hacer este tipo de fotografías son muchas realmente, porque van desde el equipo hasta los materiales o incluso la documentación que pueda existir para poder decir, ok, para hacer este proceso de fotografía necesito estos materiales, este equipo y el proceso es tal. Pero muchas de las cosas ya no son accesibles en este tiempo porque, o sea, en su momento, cuando el proceso estuvo vigente, pues estaban disponibles y era lo que existía y lo que se usaba en su momento. Ahora es como relativamente escaso encontrar algunos materiales o incluso equipo para poder hacer las fotografías. Y segundo, creo yo que el tener como una especie de guía de con quién consultar a veces dudas sobre esto, porque los procesos que estoy utilizando son tan antiguos que realmente son muy pocas personas en el mundo que los realizan. Entonces hay procesos que son como tan específicos que habrán unas 2000 personas en todo el mundo que lo hacen y hay algunas que son mucho menos, pues, ¿no? O sea, es complejo el poder como trabajar a veces con esas técnicas. La primera foto que logré que se viera con ya una imagen realmente visible en la placa me llevó como 6 meses desde que estuve haciendo pruebas, como relativamente obsesivo con lograr la imagen. Dije, bueno, si se pudo hace 180 años, debe poderse en esta época, ¿ves? Entonces me llevó como 6 meses realmente de lograr como la primera imagen, que era una imagen que apenas era visible, pero ya era distinguible que ahí había justo alguien para decir. Entonces, cuando ya lo logré, fue así como la luz, porque ya fue como el punto de partida para todavía investigar más y encontrar la razón de por qué sucedía algo o por qué no sucedía algo. Realmente manejo varias técnicas fotográficas, pero la principal es una que se llama collodion húmedo o wet plate collodion. Esa es una técnica del año 1851. Se considera como el tercer proceso fotográfico de la historia. Daguerrotipos, calotipos y collodion. Pero realmente este proceso que yo realizo fue el que cambió la fotografía como tal, porque permitió hacer imágenes de muy alta calidad, que fueran imprimibles, poder sacar copias de las fotos. Y mucha de la fotografía hasta nuestros días, con el concepto de un negativo fotográfico, se deriva de este proceso llamado collodion y collodion húmedo. Entonces, básicamente se utilizan placas de vidrio o de aluminio. Se aplica un químico que se llama collodion, que realmente es algodón disuelto en ácidos, y luego de eso se introduce en plata pura, nitrato de plata. Eso genera una reacción química que genera sensibilidad a la luz.
y ya se utiliza como un material para poner dentro de la cámara y que ahí se proyecta la imagen y se queda plasmada en esa placa. Entonces básicamente las fotos se hacen sobre placas de vidrio o aluminio utilizando plata. O sea, la forma más fácil de describirlo es así. En el mundo artístico entré, no sé si por error, no sé si por error es la palabra, pero recuerdo que estuve muchos años en el Club Fotográfico de Guatemala. Entonces la idea de estar en el Club Fotográfico es que uno mejora sus fotografías con el tiempo. Es decir, uno participa como en concursos mensuales y el tema es tener fotos lindas todo el tiempo. Pero a su vez en esos años había unos festivales. Había un festival que se llamaba Foto 30, que era como el festival de la fotografía. Tuvo más o menos vigencia como de 10 años y que justo se enfocaba como en la fotografía contemporánea. Entonces la fotografía como contemporánea ya entra dentro del mundo del arte como tal. Entonces me llamó mucho la atención porque realmente era como un nivel mucho más avanzado de la fotografía. No solo como en imágenes lindas, sino tener imágenes que tienen un concepto detrás, que hay una línea de pensamiento, que hay un mensaje. Realmente uno ya utiliza la fotografía como un medio para hablar. O sea, uno tiene un discurso cuando hace las fotografías encajonadas en el mundo del arte contemporáneo. Entonces, participando en uno de estos festivales, pues recibí algunos talleres, algunos cursos y me cambió totalmente la forma como de ver la fotografía, el cómo hacía yo mis fotografías e incluso el pensar y decir qué estaba haciendo yo con mis fotografías. Entonces fue como el giro a, ok, esto es creo que lo que me llama más la atención de lo de la fotografía. La fotografía podría decir que cambió mi vida en muchos aspectos. ¿Por qué? Recuerdo que de mi infancia tengo como muy pocas fotos al inicio de mi vida, casi nada de la adolescencia y algunas fotos de ya empezando a ser adulto, joven adulto. Entonces, y aprendiendo fotografía descubrí la importancia de la imagen, que la imagen realmente nos permite como recordar cosas que sucedieron en algún momento, que esa es como uno de las aristas de la fotografía como tal, es decir, permite como recordar, ¿ya? Pero también permite como expresarse. Entonces, el que sea un medio tan flexible y que se puedan hacer tantas cosas con la fotografía es lo que me parece como súper interesante y súper atractivo del medio, porque uno puede tener distintas perspectivas del mundo solo con la cámara y cómo ve uno el mundo. Entonces es como tan versátil que fue como súper apasionante el medio como para poder seguir explorando y metiéndome cada vez más y más y más dentro de la fotografía. Creo que en esta vida las personas tenemos que ser perseverantes, o sea, y tener como mucha actitud positiva hacia las ideas que uno puede llegar a tener y ser autocrítico. Es decir, quiero hacer esto, pero a la vez también pensar de forma que uno analiza si la idea en el fondo es buena y concientizarse y creer que esa es lo que uno desea hacer, ponerle todas las ganas del mundo y como no dejarse caer a la primera. O sea, a mí me llevó 6 meses para lograr tener una imagen malísima, pero que fue el punto de partida para todo esto. Entonces creo que ser perseverante, una actitud positiva y ser autocrítico con lo que uno hace, sin caer en los extremos, creo que es como de las mejores cosas que puede tener uno para ir como progresando en la vida. Y eso se aplica como a muchas cosas, pues no solo como a un arte, como a un deporte, como los estudios, el trabajo, aplica a cualquier cosa, pues porque abre muchas puertas. El saber qué se está haciendo, ser consciente de qué se está haciendo, el tener una actitud positiva que permita como la apertura a más personas de lo que uno hace y pues poner todas las ganas del mundo. Creo que eso es como clave.